Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El otro texto lo tenemos en el libro de Salmo capítulo 44, versículo 1. El Salmo 44, versículo 1 nos dice de esta manera: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor en esta noche y hablar de sola Escritura. Oremos. Bendito Señor, queremos dar gracias por este día. Es tu día de reposo, día de adoración. Y gracias porque nos permites llegar a este año, Señor, en el calendario, en los 500 años, Padre, en el cual nos unimos a un sentir, a un espíritu, Señor, de tu pueblo que tiene las Escrituras en tus manos, en sus manos, en sus idiomas. Tú, Señor, nos has dado este texto, esta copia de tu palabra inspirada. No son las fuentes originales, pero creemos, Señor, que son lo más que podamos tener para conocerte, para ser salvos, cómo obtener el perdón de pecados. Queremos pedir, Señor, tu dirección, tu bendición de tu palabra en esta noche. No, Padre, enfatizando, no nombrando hombres, sino reconociendo lo que tú haces a través de hombres. Es tu poder desplegado, es tu gloria, es tu espíritu en favor de aquellos que te buscan y honran tu palabra. Ayuda al predicador, como también oramos, Señor, que los que reciban puedan recibir tu palabra. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estoy muy agradecido al Señor de poder compartir con ustedes esta fecha, este mes, ¿no? Como Iglesia Bautista Reformada, nosotros también nos unimos al pueblo evangélico, ¿no? De por qué vamos a considerar el ser protestantes también para poder tener identidad como iglesia. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de ser protestantes? Sabemos que no todos tienen el mismo concepto. El texto que hemos leído lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, empieza con la palabra toda la Escritura. Toda la Escritura, y el énfasis que se dio en la Reforma fue sola la Escritura o toda la Escritura. Y nos hemos aproximado al Salmo nada más para poder entrar. Dice el Salmo: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. ¿Qué es lo que está retumbando en nuestros oídos cada año, cada mes de octubre? ¿No? Se escucha mucho de la Reforma. Pues este año se conmemora los 500 años de la Reforma protestante. ¿Qué fue lo que Dios hizo hace 500 años? La obra, dice, que hiciste en sus días. Reconocemos, Dios usó hombres para revelarse por medio de su palabra. Hablar de sola Escritura, hablar de la Reforma es que Dios ha traído su palabra a nuestras vidas, y con eso Dios se glorifica. Entonces, el día que se minimice o el día que se suprima algo de lo que Dios ha puesto es quitarlo, hermanos, y Dios no es glorificado. Con esto quiero decir que la Biblia es nuestra única autoridad para saber qué creer y cómo vivir. En el calendario, el 31 de octubre del año 2017, este año,
No estamos a días, se cumplirá los 500 años de la Reforma Protestante. Esto trae que va a ser un día conmemorable o muy memorable. Y esto también nos recuerda a un predicador, a un monje llamado Martín Lutero, ¿no? Que un 31 de octubre clavó sus 95 tesis o 95 algunos documentos que como lo puede uno expresar, dice, ¿no? En el templo de Wittenberg. Todo lo que estaba aconteciendo tuvo en ese entonces consecuencias posteriores, pero algo que Lutero no sabía lo que iba a acontecer. Él estaba objetando, estaba protestando contra los abusos de la Iglesia Romana Católica, contra el papado, contra las inmoralidades que había, contra las indulgencias, como por ejemplo cómo comprar salvación. Esto estaba ocurriendo en Alemania y Lutero clava sus 95 tesis haciendo públicas sus declaraciones. Y con eso estaba pidiendo también que él pueda debatir, buscaba debatir, ¿no? Pero con las escrituras. Entonces ahí empieza la reforma. Lutero quería que los que le van a debatir, que le muestren con las escrituras. Lutero se opuso al decir que lo que ustedes practican está en contra de las escrituras. Y ahí nace el principio de sola escritura. Al final, Lutero va a decir en sus palabras que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. No era la iglesia, no era los magistrados los que tenían que gobernar al pueblo, sino la palabra de Dios. Y ahí tenemos lo que es a la sola escritura, como vamos a ver dentro de un momento en 2 Timoteo capítulo 3, 16. Pero en esto vemos que Dios es soberano, porque Lutero no tenía la mínima intención, ¿no? Que iba a haber una reforma, que Dios iba a utilizar esos documentos, ¿no? Para que la gente pueda abrir sus ojos. Lo que sucedía en ese contexto, por ejemplo, cuando había un culto religioso, ¿no? El que instruía, el que enseñaba, lo enseñaba en el latín, ¿no? Y el pueblo se reunía solamente a escuchar y el pueblo no entendía nada. Pero cuando Lutero traduce, ¿no? La Biblia al alemán, entrega la Biblia en el idioma para que el pueblo pueda a leer, fue que Dios estaba trayendo, ¿no? La palabra de Dios, la revelación de Dios, ¿no? Al pueblo. Y sabemos después todo un procedimiento, ¿no? Las traducciones que se van dando, ¿no? De muchas escrituras. Los monjes empiezan a llevar los textos, aparece la imprenta y se van yendo a otras naciones donde habían venido. Sabemos que había una corte romana en Alemania y los monjes empezaron a salir con las copias y Dios estaba utilizando algo que Lutero simplemente, ¿no? Por un documento que había redactado. Él no quiso revolucionar, ¿no? Él no pensó eso, pero Dios utilizó esas declaraciones. Así que así empieza, ¿no? Por los escritos de Lutero, la reforma. Aquí tenemos en nuestro logo de la iglesia, sola escritura, y lo que queremos es poder comprender al final nosotros también, que tenemos la sola escritura, tenemos la Biblia, que es suficiente para confesarlo con fe y para practicar. Y no lo que dice un pastor, no lo que dice una iglesia, no lo que dice una confesión. La escritura está sobre todo eso. Eso es lo que es toda escritura. Y cuando hablamos de reforma, simplemente, hermano, significa dar una nueva forma. Hay mucha literatura, hay muchos libros tratando de demostrar, ¿no? Que la iglesia tiene que seguir reformándose. Y sabemos en el tiempo también de Lutero, en el tiempo de la Edad Media, ¿no? Esos años cuando alguien enseñaba las escrituras o alguien interpretaba, la interpretación que daban era alegórica. No era lo que nosotros llamamos una interpretación escritural, una interpretación literal, o la escritura interpreta la escritura. Había mucha alegoría, ¿no? Y Dios usa a este predicador, ¿no? A este hombre empieza a abrir la Biblia, empieza a enseñar en la universidad, empieza a enseñar en la iglesia,
y Dios va trabajando a través de este hombre. La historia muestra que este hombre, con su conversión, ¿no?, por un texto de Romanos 1, 16 y 17 que dice, al final, justo por la fe vivirá, fue el texto por el cual él fue salvo. Pero después él empezó a enseñar, aparte de Romanos, Hebreos, empezó a enseñar Gálatas, y Dios trajo convicción a Martín Lutero para que fuera salvo y para que pueda también con eso a muchos traer, ¿no?, a la fe, a muchos atraer a salvación. Pero inmediatamente cuando se clava las 95 tesis, ¿no?, Satanás usa sus hombres. El reino de las tinieblas, como decir, empezó también a atacar a Lutero. Inmediatamente la historia una vez más nos dice, ¿no?, quisieron arrestar a Lutero, quisieron matarlo, pero Dios cuidó de su vida, porque creo que Dios tenía mucho que hacer a través de este hombre. Entonces, hablar de reforma, como dije, vemos esto y queremos expresar, es que Dios quiere, ¿no?, que nos sometamos a la autoridad de las Escrituras, nada más, como se entendió, como en la historia también fue enseñada. En la edad de Lutero, o la época de Lutero, podemos ver esto. Por ejemplo, la verdad estaba desviada, no había verdad. La autoridad lo tenían a los papas, ¿no?, o la tradición, lo que la iglesia decía. La condición, por ejemplo, espiritual era desastrosa. Hablamos de tinieblas, ¿no? O sea, la inmoralidad también, el pecado, la violencia, todo eso, hermanos, había minado a Satanás. Entonces, en ese contexto aparece este hombre. Después de la luz, después de tinieblas, luz. Fueron años de oscuridad, ¿no?, hasta que llegara la Reforma. Estamos desde que la iglesia se une con el Estado o con Roma, no entramos un declive espiritual. O sea que Dios tenía su remanente en cada lado, en cada pueblo, pero se sabe poco. Hubo hombres, la historia muestra, si uno puede ir a la historia de la iglesia, pero hasta llegar a la edad o la época de Lutero, muchas tinieblas, ¿no? El siglo XV, siglo XVI fue un despertar. Desde entonces tenemos hoy una Biblia en nuestras traducciones y podemos leerlos, podemos entenderlos. El plan que Dios tenía entonces para Martín Lutero era eso, ¿no?, de poder traer a las Escrituras al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelarse, hermanos, ¿no? Quiere revelarse. Al principio, cuando, por ejemplo, Pablo escribe a Timoteo, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. No solamente útil para quién, para los hombres de letra, los que estaban ahí enseñando en Roma, ¿no?, para el papado o para la religión tradicional que era la Iglesia Católica Romana. Ellos en sus credos tenían que para entender la Escritura se necesitaba también del consejo de la tradición de la Iglesia. Nunca pusieron a la Biblia o las Escrituras por encima. Entonces, dice, es útil, y es para su pueblo. El versículo 17 nos va a decir, a fin de que el hombre, dice, al final sea enteramente preparado para toda buena obra. Lo que vamos a llegar en este mes a estudiar va a ser estos 5 solas. Hoy vamos a empezar enfatizando lo que es sola Escritura, pero cuando hablamos de sola Escritura, quiero decir que la Biblia es el único estándar de fe y práctica, o la única autoridad de fe y práctica. De ahí vamos a ver sola fide o solo por fe, justificación solo por la fe, no por obras, ¿no?, lo que Roma enseñaba. De ahí vamos a ver sola gratia o solo por gracia, que la salvación es solo por la gracia de Dios. Solo Cristo o solo Cristo, solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. Y al final todo esto se construye en soli Deo gloria, ¿no? Todo esto es en latín, pero en español solo a Dios la gloria, o solamente debemos dar la gloria a Dios en la salvación de los pecadores. Esto es lo que queremos enfatizar y lo que está en nuestro cartel de la iglesia.
y que ustedes también conocen por historia, porque también cuando han entrado, ¿no?, a la fe reformada, ¿y qué es esto?, ¿no? Y poco a poco fuimos aprendiendo. Quien también habla, ¿no?, vino al conocimiento de esta manera, pero esta vez me toca enseñar de estos 5 solas y queremos describir, ¿no?, lo que los reformadores enseñaron, lo que creyeron conforme la palabra de Dios les decía. ¿Qué enseñaron? ¿Qué promovieron? Se dieron énfasis a esto muy claramente. Y queremos hoy que nuestra iglesia también pueda esto tener muy claro cuando queremos hablar, ¿no?, cuando queremos compartir con alguien. En realidad todo tiene que estar basado en Escrituras. Esta iglesia lo necesita porque la iglesia tiene que seguir reformándose. Nuestro país lo necesita porque la tradición católica mantiene la posición, lo que mantenían en el siglo XV, XVI, en su tradición, en sus confesiones, que lo siguen manteniendo. Entonces lo necesita nuestro país. Estos 5 solas entonces resumen la doctrina reformada y son muy importantes considerar hoy, ¿no? Nos acercamos a una fecha tal vez muy conmemorativa, pero queremos que Dios obre en nuestros corazones primeramente, ¿no? Que al final, cuando salgamos de aquí, usted se comprometa: voy a leer las Escrituras, voy a memorizar las Escrituras, voy a compartir las Escrituras, porque yo sé, ustedes que saben qué es la Escritura, puedo decirlo así como Lutero entendió, usted sí sabe, pero queremos al final, al salir de aquí, ¿no?, al menos decir: me comprometo, tengo un compromiso con sola Escritura y quiero, ¿no?, que la Escritura gobierne mi vida. Eso es también algo aplicativo. Así que lo que quiero enfocar este término de sola Escritura, como dije primero, es en latín, por eso tal vez nos es muy difícil comprender. Sola Escritura o solo Escritura o toda Escritura son términos que se puede variablemente utilizar. Y es importante hoy día, hermanos, nosotros necesitamos creer todo lo que la Biblia dice. Todo lo que la Biblia dice. En Apocalipsis al final dice: si alguien dice quita o resta, dice el capítulo 22, dice, va a ser culpable, ¿no? No podemos añadir y no podemos quitar nada a las Escrituras, cosa que Roma añade. Pero hoy día eso ha entrado a la iglesia evangélica. Aquel que predica solamente quiere predicar lo que le parece bien. A veces, muchas veces, es restar o quitar. Nosotros estamos llamados a predicar todo el consejo. Por eso dice el texto: toda la Escritura es inspirada por Dios. Cada versículo de la Biblia es útil. Tal vez nos va a ser difícil comprender, como Pedro dice en su carta, ¿no? Hay cosas que el apóstol Pablo habla, dice, es imposible entender, pero dice que los inconstantes tuercen, dice. Entonces, como no lo entendemos, no lo vamos a enseñar. No, toda Escritura es útil. Dios lo ha dado, Dios lo ha dado a conocer, y Dios no miente. En Números 23, versículo 19 dice, ¿no? Dios no es hombre para que se arrepienta, no es hijo de hombre, perdón, para que se arrepienta, ni es hombre para que mienta. Él lo ha dicho y Él no lo hará, dice. Él lo ha prometido y Él no lo cumplirá. Y Apocalipsis, nadie puede añadir. Y Jesús, cuando viene, dice, nadie puede, quitar nada. Incluso hasta la tilde, todo lo que, ¿no?, lo que señala la ley se va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, dice, más mi palabra, ¿no?, permanecerá para siempre y se cumplirá. Eso es sola Escritura, como el texto aquí dice, toda Escritura es útil. ¿Qué es lo que usted conoce de la Biblia? Tiene que ver con sola Escritura. Entonces, aquí queremos también tomarlo esto, hermanos, muy seriamente. La Biblia tiene que gobernar nuestras vidas, nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Aunque vivimos en un mundo, ¿no?, donde hablamos de relativismo, hablamos del postmodernismo, donde cada uno dice o cree lo que es la vida, o da definición, ¿no?, a cómo ve, pues eso no, para Dios no vale, hermano. La Biblia debe gobernar en cada área de las personas.
Entonces, en esta iglesia nosotros queremos compartir también con los hermanos, ¿no?, que abrazan la fe reformada, esto de una de las 5 solas, la sola escritura. No necesitamos opiniones. Usted escuche al pastor, escucha a un predicador, tiene que examinarlo también, no porque dice tal hombre o es un pastor famoso, usted se queda ahí. Eso es lo que también ha hecho mucho daño, ¿no? Tenemos que ser buenos bereanos, como en Hechos muestran estos hombres nobles, dice, eran más nobles que los hermanos de Tesalónica. Cuando el apóstol Pablo predicaba, estos hermanos iban a su casa y dijeron, Pablo enseñó esto, pero hay que comprobarlo. Hoy día fácil se declaran profetas, apóstoles, y nadie comprueba lo que dicen, y lo creen. Pero al apóstol Pablo, un apóstol verdadero, llegaron a examinarlo, lo cual usted debe hacer eso conmigo también, con cualquier predicador. Hay que probarlo por las escrituras, ¿no? El día que esté equivocado también hay que denunciarlo, hay que exhortarlo a que se arrepienta y que vuelva, ¿no?, a la comunión, a que vuelva a la fe verdadera, porque muchos se han descarriado también con esto. Entonces necesitamos que la Biblia, ¿no?, gobierne cada parte de nuestras vidas, pero también los sermones o cuando usted se acerca y necesita ser examinado. Entonces, toda la escritura es valiosa, pero también hay que examinar. Y cuando usted comprende, eso dice Dios, Dios lo está diciendo, ¿no? Tiene que recibirlo, sea el pastor, el maestro que esté enseñando, y tiene que someterse a eso. El rechazar es pecado, el quitar o suprimir una parte de la escritura es pecado. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Eso es lo que, en resumen, hablamos cuando queremos abrir la Biblia. La Biblia es suficiente, hermanos. No encontramos en ellas falla, por ejemplo, es inerrante, ¿no? Es completa, es total. Tal vez, como dije, hay cosas que no se entienden. En la Biblia no vamos a hablar de matemáticas, aunque la ciencia muchas veces se une, ¿no?, en el entendimiento de muchas cosas, no quieren o de comprobar. Pero hermanos, nosotros cuando hablamos de la Biblia hablamos espiritual. Entonces hay gente que busca respuesta a todo, muchos no lo va a encontrar. Pero cuando se trata de la salvación, cuando se trata del perdón de pecados, cuando se trata de la voluntad de Dios para el hombre, está aquí. La ciencia no lo va a determinar, está en las escrituras. Vamos a enfatizar entonces este mes, estas 5 solas, partiendo hoy de sola escritura, que es la autoridad, ¿no?, para la iglesia, la cual debe gobernar. Pero esta iglesia tiene una confesión de fe. Tal vez uno diría, la confesión está por encima de la Biblia. No, hermanos, la Biblia está por encima. Sé que costó horas, por ejemplo, tener una confesión, realizar una confesión de fe como la de Londres de 1689, o como la Westminster, o los escoceses, o los luteranos. Todo está bajo, hermanos. Primero las escrituras y todo debajo. Y nos han sido muy útiles, y es útil para poder tener identidad, ¿verdad? Es muy útil porque con eso esta iglesia se conduce, pero al final, en resumen, solo la escritura o la escritura está por encima. Tampoco esta iglesia está sobre la Biblia. La Biblia debe gobernar, la Biblia está encima. Lo que en Roma estaba pasando es que la tradición, la iglesia estaba por encima de las escrituras, y Lutero simplemente dijo, eso no debe ser así. Yo quiero citar algunas cosas, ¿no?, que hoy día todavía, por ejemplo, la tradición o la iglesia católica mantiene en su catecismo. Ellos dicen, la iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo revelado. Así dicen las dos, la escritura y la tradición oficial de la iglesia. Las dos han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Lo que Roma está diciendo es que, como decimos, la tradición, ¿no?, y el papado, quienes enseñan, y las escrituras tienen que estar juntos, no pueden separarse el uno al otro.
es contrario. Nosotros que entendemos, el pastor, las escrituras y la tradición evangélica no están al mismo nivel. No exaltamos solamente la escritura. Los hombres son falibles, hermanos. El pastor se puede equivocar en la interpretación y nadie ha interpretado las escrituras correctamente. Solo Jesucristo, porque no tuvo pecado, pero todos se equivocaron. Mismo apóstol Pedro reconoce, hay cosas que no entiendo. Entonces, pero Roma dice, los tres tienen que estar unidos, no se puede separar. Y no muestra eso las escrituras. Los reformadores rechazaron esta creencia muy claramente, que la única autoridad es la Biblia, ¿no? Para toda práctica, para toda creencia. Lutero dijo algo, quiero citar sus palabras, dice: si tuviera 1000 cabezas, preferiría que me las cortaran todas antes que retractarme de predicar la verdad. Cuando Lutero presenta las 95 tesis, le dieron una oportunidad, él pidió una oportunidad, dijeron: Lutero, preséntate. Fue esto un miércoles 17, dijo: preséntate para que te retractes de tus escritos. Y Lutero fue a presentarse en la Dieta de Worms, fue a presentarse. Él pensó que iba a debatir, que sus oponentes le iban a sacar las escrituras, pero cuando llega simplemente le dicen: Lutero, te tienes que retractar, niégate todos tus escritos, nada más. Y no tenía otra opción, era la orden. Y Lutero pide tiempo, y en lo que estoy citando sus palabras, él dice: no, aunque yo tuviera 1000 cabezas y me las cortaran, yo no me voy a retractar, no, prefiero que me lo corten, dice, ¿no?, antes que retratarme de la verdad. Esto habla de un hombre que conocía también, tenía una convicción muy clara. Entonces Roma estaba errado, ¿no? Y Lutero estaba en la verdad. Entonces, ¿por qué queremos considerar esto en esta noche? Necesitas, hermano, ya para ir al pasaje, sola escritura, porque es totalmente confiable. Es confiable y útil para toda tu vida. Dice Timoteo, útil, es confiable, porque Dios nos ha entregado. Hay muchos hoy en día que reclaman, por ejemplo, tener la autoridad de un apóstol, y no hay apóstoles. Roma sigue conduciendo, mejor dicho, a mucha gente al infierno, ¿no? Como tradición, como iglesia católica, ¿no? Sigue conduciendo, estos apóstoles, estos profetas también siguen conduciendo a mucha gente al infierno. Necesitamos las escrituras, necesitamos que la iglesia se siga reformando. Y si hay gente que verdaderamente son del Señor y están ahí, la invitación que hace la escritura es: salgan de ahí, ¿no? Salgan de ahí. Y yo sé que Jesucristo también es poderoso, que el Señor es soberano, tiene su rebaño y tiene sus ovejas, los va a sacar. Pero si necesitan una iglesia que predique el evangelio, que predique la verdad, y tienen que ahí filtrarse, unirse. Creo que es unirse la palabra que antes que filtrarse. Entonces, todo lo que vamos a hablar, hermanos, esto es casi como una introducción a lo que es historia, ¿no? Un poco muy larga, no es un sermonete, un sermón pequeño, pero todo esto para ver lo que estaba aconteciendo nada más. Y cada semana vamos a estar haciendo una introducción, ¿no? Lo que en el contexto que ocurría en Roma. Con todo esto, hermanos, quiero entrar al pasaje ahora de 2 Timoteo. Dije: necesitas sola escritura, porque es totalmente confiable y útil para toda la vida. Esto es lo que quiero desarrollar. Me pregunto, hermanos, y le pregunto a usted: ¿es confiable la Biblia? ¿Puedo confiar en lo que dice el autor? ¿Es útil para usted? Creo que estas 3 preguntas tienen una afirmación, un sí. ¿Es confiable? Sí, porque Dios es el autor, Dios lo ha entregado. ¿Es útil? Sí, es útil. Y con esto hablo de la Biblia, hermanos, hablo de las escrituras. Es útil para cada creyente, es útil para cada nación, es útil para cada familia, es al final útil para todo el mundo en la situación que se encuentre. Yo lo puedo decir con toda certeza:
las Escrituras, nunca ha decepcionado a nadie. La mayoría de nosotros tiene varias traducciones, pero la Biblia no es tampoco un encanto de suerte. No porque de un texto lo abro y digo, esto es para mí lo que el Señor quiere. No, las Escrituras tiene que estudiarse, tiene que entenderse correctamente, ¿no? Y eso también lleva una aplicación correcta. Así que la Biblia es un libro. Eso significa varios libros unidos, es la Biblia. Pero la Biblia solamente, hermanos, va a beneficiar a aquel que lo lee, aquel que lo estudia, aquel que lo medita y aquel que lo aplica. A ellos les va a ser beneficioso las Escrituras. En ese sentido nos es provechoso. La mayoría de nosotros creo que tiene esta afirmación como yo, ¿no? Creemos igual, creemos. Entonces, ¿de qué reforma hablamos? ¿Lutero acaso no sabía esto? No, hermano, el contexto era muy diferente. Pero si solamente dejamos esto a la historia, ¿qué hará en la historia? Tiene que tener una aplicación para nosotros. En esto se beneficia. En que si usted lo lee, lo estudia, lo aplica, lo medita, va a tener muchos beneficios. Si usted lo memoriza, le va a ser muy útil. Muy útil. Segunda de Timoteo 3:16, Pablo está describiendo en ese contexto los tiempos difíciles. En los primeros 9 versículos usted puede mirar ahí. Habla de los tiempos muy difíciles, como pasó en el tiempo, en la época de Lutero. Hoy, hermanos, nos toca vivir tiempos de apostasía, aunque usted no lo crea, no lo vea así. Hay apostasía en la iglesia, ¿no? Muchos han entrado, se han infiltrado, hoy no están en las iglesias. Muchos predicadores se venden por dinero. Entonces hay apostasía, hay rebeldía dentro, ¿no? del seno evangélico. Entonces, como podemos ver en tiempo de Timoteo, es lo que en los primeros 9 versículos vemos, el carácter de los hombres, dice, ¿no? en esos tiempos. Pero hoy pregunto, ¿cómo puede un cristiano en pleno siglo XXI sobrevivir y prosperar en una era tan mala como la que estamos? Usted se encuentra saludable porque está una iglesia que le predica, ¿no? la verdad. Aún esto tiene que ser examinado. Pero ¿qué pasaría si usted estuviera en una iglesia como esas? Tal vez no vería el error o el panorama, ¿no? malo. En ese contexto Pablo escribe estas palabras y le recuerda a Timoteo que puede confiar en las Escrituras. Puede confiar, puede descansar. Yo sé que usted sabe eso, hermano, yo también lo sé, pero necesitamos que eso arda, queme nuestros corazones. ¿Verdad? Eso es lo que es reforma, ¿no? Que en nosotros haya esto. Cito unas palabras de Lutero antes de ir al primer punto. La reforma permitió al mundo tener el reencuentro con la Biblia y con el verdadero sentido de esta, o la verdadera explicación, ¿no? Es lo que es sentido. No me cito, la reforma permitió al mundo tener el reencuentro con la Biblia y con el sentido de esta. Dice Mateo 4:16, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. En otras palabras, luz les resplandeció. Primer punto, necesitas la Biblia porque es totalmente confiable. Con esto quiero decir, hermanos, la Biblia es nuestra única regla de fe. La mejor traducción es aquí, según nuestro pasaje, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra en griego es theopneustos, que quiere decir que salió de Dios, salió del ser de Dios, ¿no? Es la exhalación, salió de Dios, que el creador de las Escrituras o del texto que tiene es Dios. Viene de Dios, por eso decimos es confiable, es rentable. Y con esto quiero abordar 2 preguntas, y uno de ellos es, ¿qué significa cuando Pablo dice toda Escritura? La palabra
escrituras en el Nuevo Testamento se usa 51 veces, para que vea usted el énfasis, y siempre se refiere a alguna parte de la Biblia. A veces se refiere cuando se cita el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo está escribiendo, no estaba redactado esta Biblia completo en sus 66 libros, pero sí, Pablo ya había escrito también otras epístolas. Entonces, cuando sea la escritura, podemos citar el Antiguo Testamento, ¿no? Se puede hablar de un pasaje particular en el Nuevo Testamento. A veces se puede tomar una porción también completa del Nuevo Testamento. Eso es lo que podemos hablar. Al final, hermanos, es toda la escritura. Es confiable porque el autor es Dios, y en su texto al cual Pablo se refería aquí probablemente sea el Antiguo Testamento, y algunos libros del Nuevo Testamento que habían sido ya escritos por los apóstoles y por él mismo. Por ejemplo, Pablo ordenó que sus cartas fueran leídas en las iglesias, Colosenses 4:16. Pablo también varias veces afirmó que sus escritos tenían autoridad divina, o sea, Dios usó al apóstol para que pueda escribirla. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, capítulo 7, versículo 10. Los únicos libros del Nuevo Testamento escritos después de Timoteo eran la de Pedro, Judas y Juan. Eso es lo que encontramos en la historia, aunque tal vez no es mi tema tratar, ¿no?, de todo esto, pero después en la historia, ¿no?, todos los libros se fueron uniendo, ¿no?, hasta de Génesis a Apocalipsis. Y al final esto, ¿no?, en el siglo IV ya había una Biblia redactada, se tenía, y tenemos que lo hemos recibido, así ya no hay más revelación. Y eso significa Apocalipsis, no hay más revelación. Se esperaba que pueda haber una nueva revelación, pero ya no hubo. Quiero citar una palabra, creo que en este autor J.C. Ryle, quien declaró, dice: el libro mismo es el mejor testigo de su propia inspiración. Es absolutamente, tal vez nosotros decir, es sin explicar, hay cosas que no entiendo, pero la Biblia interpreta la Biblia, hermanos. Un pasaje oscuro, usted puede probarlo por un pasaje que está muy claro, preciso. No hay algo que se llama, cuando un principio de interpretación, de la analogía de la fe, como esto queremos decir, no entiendo este pasaje y lo ignoro. No, busque otro pasaje, muchas referencias. Tampoco se puede ignorar. Recuerden que es útil y es confiable. Por eso J.C. Ryle dice que el mejor testigo de la inspiración es la propia Escrituras. Es el mismo. Así que tenemos este regalo, hermanos, este tesoro. Cuando cantamos, usted lee el Salmo 19, dice que es deseable, ¿no?, más que el oro, más que la miel, que la miel es más dulce que la miel, perdón, dice el salmista. Y eso es lo que queremos decir, que se nos ha entregado esta Biblia, hermanos, en sus 66 libros, y a través de la historia ha beneficiado, no ha defraudado a nadie. No ha defraudado a nadie. Entonces, cuando Pablo dice aquí toda la escritura, ahora hablamos de sus 66 libros. Dios es el autor y nos ha entregado. ¿Y qué significa inspirado? Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Preguntamos al texto qué significa inspirado. Simplemente Dios lo ha dado, ¿no? De Dios salió, de Dios se inició, vino de Él. Él es la fuente de cada texto sobrenatural, ¿no? Dios usó que sea así por su Espíritu Santo, ¿no?, mediante lo cual los demás escritores u hombres, ¿no?, escribieron. Fue de esa manera. Dios usó también ese medio a los hombres para que puedan escribirlo. Era la voluntad de Dios. Hay muchos cuestionamientos o muchas preguntas de hombre, ¿no? Dicen, ¿esto fue escrito por hombres? Sí, por hombres, pero fue la voluntad de Dios. Fue Dios quien nos inspiró por medio del Espíritu Santo, y lo que Dios quería que nosotros recibiésemos, ellos lo escribieron. Eso fue, pero eran hombres de Dios, hombres
Hablamos, ¿no?, que tenían el Espíritu Santo. Dios usó sus manos para poder escribirlos. Quiero citar a otro autor, Charles Hodge. Este es un pastor presbiteriano en la historia. Aquellos que conocen, ¿no?, la teología, su teología sistemática, dice: la inspiración fue una influencia del Espíritu Santo en la mente de ciertos hombres selectos que los convirtieron en órganos de Dios para la comunicación infalible de su mente y su voluntad. En otras palabras, está diciendo, ¿no?, una vez más lo que estamos queriendo explicar, que Dios por su Espíritu tomó a estos hombres y empezó Dios a trabajar en ellos, a escribir lo que Dios quería que nosotros podíamos recibir. Él dice, eran en tal sentido los órganos de Dios, en otras palabras, ¿no?, como Dios hubiera estado escribiendo. Lo que Dios quiso, eso fue redactado. Así que con esto, las Escrituras tienen su origen o su fuente en Dios. Eso significa inspirada por Dios. No es un invento del hombre, no es un proyecto humano, ¿no? Lo que recibió Lutero, lo que recibimos nosotros, no fue algo que alguien lo diseñó, alguien lo pidió. Dios en su voluntad nos ha entregado. Recuerdo cuando me bauticé, me regalaron una Biblia, y al comienzo de la Biblia decía, ¿no? Y lo primero que leí fue eso, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Y la Biblia dice, la Biblia presenta a un Dios. Ese Dios revela su voluntad de cómo el hombre puede ser salvo, de cómo el hombre puede encontrar felicidad, etcétera, etcétera. Y creo que eso así, pues lo he ido comprobando, ¿no? Dios se presenta en las Escrituras como el creador de todas las cosas, pero también y podemos conocerlo por medio de sus atributos, cómo Dios se hace conocer. Entonces la Escritura encuentra su inicio en Dios, no es un invento del hombre. Eso lo tuvo muy claro también Martín Lutero. No tiene que ser probado, no tiene que ser probado, más bien son las palabras de Dios, hay que creerlos, ¿no? No hay que ser incrédulos. Como conclusión a esta parte, no, lo que de estos versículos es que las Escrituras, hermanos, son confiables, son confiables. Si Dios es verdad y las Escrituras han sido exhaladas de Dios, han sido originadas por Dios, usted puede confiar, no hay error en ellas. Por ejemplo, cuando la Biblia enfrenta o confronta al pecador, Dios sigue siendo veraz. El pecado encuentra su lugar en el corazón del hombre, ¿no? Y Dios nos dice, nos habla a nuestras conciencias, ¿no?, a nuestras mentes, y Dios nos dice que estamos perdidos. No es conveniente, yo diría, atacar la verdad. Recuerden esto en los Salmos, creo que Salmo 138, versículo 2 dice, Dios ha puesto su nombre y su palabra, dice, al mismo lugar. No es irnos. Si usted ataca la Escritura, está atacando a Dios, y si ataca a Dios, está despreciando la revelación de Dios. Dijo Martín Lutero, cito sus palabras, lo que no tiene su origen en las Escrituras es sin duda del mismo diablo. Creo, hermanos, afirmamos nosotros, ¿verdad? Todo lo que no viene, o todo lo que no está aquí, o todos los ataques que vienen contra las Escrituras, vienen directamente del diablo. Por ahí alguien dijo, ¿no? Huele a azufre, salió de ahí. Entonces no podemos, aprobar errores, no podemos hacer eso. Tenemos que tomar la verdad, creerles, hermanos. Martín Lutero dijo esto también, no oponerse al error es aprobarlo, no defender la verdad es negarla. Tenga en consideración sus palabras muy, muy sabias. A veces no queremos defenderlas. Lutero dijo ahí, le dieron una oportunidad para que se arrepienta. Él dijo, estoy dispuesto a que me corten la cabeza. Si tengo que morir, no me voy a retractar. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Entonces usted necesita, como iglesia necesitamos, ¿qué, hermanos? Defender la verdad y oponernos al error de aquellos que la tuercen. Segundo, necesitas la Biblia porque
es útil para toda la vida, o necesitas sola escritura porque es útil para toda la vida. En otras palabras, la Biblia es nuestra única regla de práctica. Nuestro texto va a decir ahí, el versículo 16, va a enumerar, dice que es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. Y vamos a ver en el versículo 17 el resultado de esa utilidad. Esto es lo que vamos a considerar. Primero, entonces la Escritura es útil para enseñar la verdad de Dios. La Escritura es útil para enseñar la verdad de Dios. Vamos a leer un versículo, el Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Dice la palabra de Dios: la suma de tu palabra es verdad y eterno en todo juicio de tu justicia. Como también Juan 17 dice, ¿no? Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Quiero citar otro reformador, diría un pre-reformador porque fue antes de Lutero, John Wycliffe, dijo esto: la Sagrada Escritura es la más alta autoridad para cada creyente, el estándar de la fe y la base para la reforma. Cito nuevamente: la Sagrada Escritura es la más alta autoridad para cada creyente, el estándar de la fe y la base, ¿no?, para la reforma o el cambio. La Biblia, hermano, nos transmite la mente de Dios. Y tiene que ver con todo, porque Dios nos conoce, ¿verdad? Dios conoce su creación. Por ejemplo, Dios sabe quiénes somos. Nosotros tal vez no podemos conocernos en nuestro ser, no podemos conocer a otros. Dios conoce este planeta. Él lo conoce, hermanos. ¿Cómo podemos conocerle a Él? Por la Escritura. Recuerden, hemos leído este Salmo, el versículo 160, dice: la suma de tu palabra, toda la Escritura es verdad. Por ejemplo, cuando usted se pregunta del futuro y la Biblia habla que hay un fin, ¿no? Pero también hay una esperanza, hay un futuro para aquellos que creen, pero también hay oportunidad para que otros puedan, salvarse. Dios conoce cada situación. Por eso es útil. Por ejemplo, si usted tiene su pareja o su familia o hermanos, hermanas, Dios conoce esas relaciones. Cómo se relaciona con los demás, cómo administra su dinero, cómo lleva un negocio, o todas las preguntas que puedo hacer, o con sus decisiones o proyectos, cómo usted debe pensar. La Escritura te da principios, te dirige. Por ejemplo, uno de ellos es: busca primeramente el reino de Dios, ¿no? Ahí encuentra mucho. Proverbios dice: la sabiduría clama en las calles. Usted va encontrando en Dios, usted puede confiar. En otras palabras, es útil porque Dios conoce todo, hermanos. Dios conoce. Si hablamos de tentaciones, ¿cómo puedo superar la tentación? Tiene el ejemplo. Mateo 4, Lucas 4, ¿no? La tentación de Jesús, escrito está: necesito toda Escritura, necesito conocer para que me dirija cómo puedo vencer una tentación. Sí, necesita. Lo encontramos, hermanos. Si usted está deprimido, ansiedad, es muy impotente o muchas emociones, la Biblia no lo agarra al hombre. Pero siempre en cuanto el hombre quiera recibir, ¿no?, lo que Dios le está ofreciendo. Entonces es útil cuando hablamos de práctica en nuestras vidas, y se puede confiar, como hemos dicho, es necesario para nuestras vidas. Entonces, que Dios está comunicando su verdad escrita aquí, hermanos. Ha sido inspirada. Lo que Roma, ellos mostraban en esto, que también las palabras orales, ¿no?, lo que dice el Papa tiene autoridad. Eso fue lo que ellos enfatizaron. No aceptaron solamente lo escrito, sino lo oral, ¿no? Podía tomarse como de parte de Dios.
y Lutero lo rechazó. Quiero citar lo que dijo este hermano J.C. Riley. Dice, un hombre puede ser un ministro o pastor, pero sin embargo todo lo que enseñe tiene que ser probado por la Biblia. Yo sé que están de acuerdo con este hermano. Creemos que es así, pero no sucede eso, hermano, muchas veces. A veces hay miedo a la autoridad, miedo al pastor, miedo al apóstol, miedo al profeta o miedo al papa, y no le decimos. Hay un texto, 2 Pedro 3:15, habla, ¿no?, de que debiéramos que ser buenos apologetas, ¿no? Debiéramos defender la verdad, debiéramos oponernos al error, como dijo Martín Lutero. Pero hoy, en este tiempo, hermanos, somos llamados a ¿qué? A examinar todo lo que nos enseñan, sea quien sea, y tiene que ser probado por la Biblia, tiene que ser probado por la Biblia. Y creo que hoy día esto es una de las tragedias, por eso se necesita que la iglesia siga reformando, partiendo, ¿no?, de, yo creo, individual, personal de cada hombre, ¿no?, de cada corazón. También estas palabras de otro reformador, William Tyndale, dijo esto: sin la palabra de Dios somos una nación de hombres ciegos. Y ahorita recuerdo un presidente americano dijo esto, ¿no?, que no se puede gobernar sin la palabra de Dios. No sé si ustedes lo han escuchado. Entonces, este hermano William Tyndale tiene razón. Una nación sin los principios de Dios está perdido, está ciego, está en oscuridad, necesita de Dios. En ese sentido, la Escritura es útil para todos, hermanos, para nuestra nación. Segundo, la Escritura es útil para confrontarnos con nuestro pecado. Esto es útil para confrontarnos con nuestro pecado. La mañana hablamos de que esta generación, esta cultura no tiene que definir qué es el pecado, sino la Biblia, hermanos. En la época de Lutero había mucha inmoralidad. Si usted lee, encuentra en los papas cómo vivían, mucha inmoralidad. Hoy no ha cambiado la historia, sigue siendo lo mismo, hermanos. Y la palabra que encontramos aquí en 2 Timoteo es útil para redarguir. Por eso la Escritura es útil para confrontar nuestro pecado, dice en nuestro texto, redarguir. Esto significa, hermanos, convencer o exponer. Usted cuando se sienta, usted cuando lea, ¿acaso la Escritura no le redarguye, no le convence de su condición? Eso significa redarguir, nos convence, nos confronta de nuestros pecados y nos dice como fueras culpable, ¿no? Te señala. La Biblia expone nuestras vidas así, expone nuestro pecado y nos convence que estamos equivocados y que no podemos autojustificarnos. Y con esto aplicando, si no estás usando, hermanos, la Biblia para enfrentar tu propio pecado, entonces no vas a crecer. Como el texto dice ahí, en justicia al final, para instruir en justicia, no vas a crecer en rectitud, no vas a crecer en santidad. Entonces necesitamos, con esto, hermanos, las Escrituras. Necesitamos lidiar con nuestros propios pecados. La Biblia nos reprende. En ese sentido es útil. También la Escritura es útil, hermanos, para la corrección. Nuestro texto dice para corregir. Para corregir, ha hecho mucho bien la Reforma. Ha corregido a la iglesia, ¿verdad? La adoración, por ejemplo. ¿Qué se adoraba en esa época? Estaba el texto de adorar ¿a quién? A las imágenes, por ejemplo. Eso fue lo que Roma hacía, ¿no? Hoy ya se habla de canonizaciones, de que aquellos santos o que ha habido en la historia hay que canonizarlos y hay que venerarlos. La Escritura dice, no te inclinarás a ellos. Es uno de los mandamientos muy claros. Entonces la Escritura es útil para corregir. Es útil para la corrección. La palabra no solo nos indica dónde estamos equivocados, tampoco nos deja ahí, sino que nos corrige, nos dice cómo, por ejemplo, arrepentirnos, cómo estar bien con Dios, cómo estar bien con los demás, cómo estar bien en la iglesia. Nos damos cuenta de nuestros pecados cuando hemos
fallado, lo confesamos, obtenemos el perdón de Dios y obtenemos la reconciliación. De esta manera, hermanos, es útil la Escritura. Cuarto, la Escritura es útil para el entrenamiento de justicia. Nuestro texto dice para instruir en justicia. Una vez que estamos de vuelta ya en el camino, la Biblia nos dice cómo permanecer allí y hacer, ¿no?, tener un crecimiento progresivo. Vamos aquí, entrenamiento, o el texto no nos dice para instruir en justicia. Es que, hermanos, la Biblia te da crecimiento, la Biblia te hace crecer. En ese sentido es útil, te entrena en tu vida espiritual. Esto es un proceso, ¿no? La Biblia te enseña, por ejemplo, cómo lidiar con tus problemas toda tu vida. Es como un padre educa a su hijo, le va formando. La Biblia eso hace con nosotros, nos instruye años, pero es a través de su palabra. Y cada área, ¿no?, que Dios no le agrada, Dios va a entrenarnos con la palabra. No importa dónde estés, seas un bebé, seas un maduro, la Escritura es útil en toda tu vida. Y el resultado final de todo esto, hermanos, es versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. El resultado o la utilidad de sola Escritura es el servicio y la madurez. Versículo 17. Aquí vemos, usar la Escritura resultará en madurez. Que el hombre o mujer de Dios pueda ser perfecto. Es lo que nuestro texto dice, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea hombre, sea mujer, pueda madurar completo. No, lo que Dios quiere lo va a terminar. Eso es lo que la Escritura hace. Pues Dios creó, ¿no?, su palabra, nos dio su palabra para eso. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo, hermanos? Por medio de las Escrituras. Nos entrena y ya nos capacita ahora para qué, para madurar. Esto no se queda ahí, para servir, hermanos. Entonces, sola Escritura o la Biblia por ejemplo, cambia tu cosmovisión de la vida, del mundo. Tu filosofía no es la del mundo, ¿no? Ahora tú piensas ya con la mente de Cristo. Ya tu visión es diferente. Y Dios hace eso, hermanos, en nosotros. Entonces no hay tal cosa en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, que una iglesia de hombres y mujeres maduros, sirviéndose los unos a los otros, madurando. Pero al fin, eso es lo que hacen las Escrituras. El uso de la Escritura también resulta, hermanos, en servicio. El texto dice, preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Si usted lee la biografía de Lutero, ¿cómo empezó, hermanos? Él no conocía nada de la Biblia. Él entró a un convento por miedo. Se volvió un monje agustiniano. Pero empezó a estudiar. Cuando Roma le dijeron, estudia Romanos, él empezó a estudiar Romanos. Estudia Gálatas, empezó a estudiar Gálatas. Estudia Hebreos. Los libros o las columnas, ¿no?, de la Biblia, Lutero empezó a tomar, que son los libros más difíciles, y donde está la doctrina, está la sustancia. Y creo que en ese sentido Roma se equivocó, pero hizo un bien a Lutero y a la iglesia, porque Lutero comprendió bien después la doctrina. Roma está equivocado. Una de sus conclusiones, dijo él, Lutero había estudiado la Biblia, era un doctor de profesión, abogado, pero también sabía el latín. Él lo enseñaba en griego, están sus notas, sus comentarios, pero él dijo, de todo aquí, los papas que están, ni siquiera han leído la Biblia nunca en su vida, dice. Hoy puede ser cierto, hermanos. Muchos de nosotros tal vez no sé, no quiero involucrar a nadie, pero usted debe leer su Biblia cada año. No puede Lutero tener la razón de los creyentes, que los creyentes nunca en su vida han leído la Biblia. Esto, hermanos, entonces la Escritura es útil. Y esto resulta para el servicio. Dice preparado, hermanos, equipado. En otras palabras, Dios te suministra.
usted tendrá los recursos que necesita para ministrar a otros. Esto no es algo, hermanos, que yo me estoy inventando. Dice, preparado para toda buena obra. Esto se va a ver, hermanos, se va a probar con su vida, con sus frutos. Usted ya puede entonces también impartir a otros lo que Dios le ha enseñado. No sus ideas, lo que Dios le ha enseñado es lo que va a transmitir a otros. Así es aplicado, hermanos. En resumen, lo que guió a la reforma fue tener la Biblia, ¿no? Fue en el corazón de Lutero primero. Él la recibió de parte de Dios. Eso guió a todo lo que hizo después. Su deseo al final, creo que él dijo que todavía la iglesia tiene que seguir reformándose. Viene el posterior, siglo XVI, siglo XVII, con los puritanos hablaban de que la iglesia tiene que seguir reformándose. Hoy hablamos de que la iglesia tiene que seguir reformándose. Muchas iglesias, sus prácticas no son, hermanos, bíblicas. A los cultos se añaden muchas cosas y Dios no estaría de acuerdo con eso. Eso se llama, o eso llamamos, ¿no? La iglesia tiene que seguir reformándose. Cito unas palabras de Lutero, dice: doy gracias a Dios por mis opositores, pues ellos me han inclinado a buscar más ardientemente a Cristo en las Escrituras. Fíjese esta palabra, capaz sí, oración. Doy gracias a mis opositores, porque ellos me llevaron a que yo pueda ir, ¿no?, a las Escrituras, encontrar a Cristo ahí. Tenemos que, hermanos, seguir aún sosteniendo este principio de la Escritura. En donde estemos como iglesia en su familia, donde estén, la Biblia es la máxima autoridad, no ni un pensamiento ni una filosofía humana. No, yo creo esto, usted cree, no, hermano, no, eso no talla. Quiero citar otras palabras de nuestro hermano Juan Calvino, también otro reformador. Tenemos que sostener, dice, que Cristo no puede ser debidamente conocido en otra forma que mediante la Sagrada Escritura. De aquí se deduce que debemos leer las Escrituras con el expreso deseo de encontrar a Cristo en ellas. Quien quiera que se aparte de este objeto, aunque dedique toda su vida a aprender, nunca obtendrá el conocimiento de la verdad. Nos encontramos igual que estos hermanos. Necesitamos sostener, necesitamos sola Escritura, necesitamos afirmarla. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos ha dado. La palabra es viva, hermanos, es eficaz, hay que confiarla. La palabra va a cumplir su propósito en nosotros. Va a trabajar, hermanos, en nosotros como Dios quiere que trabaje. ¿Por qué? Está por el poder de su Espíritu Santo. Y los reformadores insistían en que su obra, como dije, debiera seguir siendo trabajado. Ellos ya no están con nosotros. Por eso hemos leído, ¿no?, en el Salmo 44 lo que hemos oído de nuestros antepasados, nuestros padres, de cómo tú, ¿no?, oh Dios, trabajaste con ellos. Hay un lema, dice, ¿no?, sempre reformanda. Esto quiere decir que siempre reformándose. En esta época, hermanos, en este tiempo, Dios nos llama a una constante reforma, a un conocimiento genuino de Dios cada día más, para adorarle en espíritu y en verdad. Hemos recibido el nuevo pacto por Cristo, en arrepentimiento y fe. Necesitamos cada día, hermanos, estar sometidos. Y quiero citar a un fruto de la reforma, pues no sé si decir esto, pero Charles Spurgeon. No he hablado de él porque hablamos el posterior. Termino con su palabra. Dice nuestro hermano: no soy enemigo de nadie, pero sí soy enemigo de toda enseñanza que es contraria a la palabra de Dios. Hay que defender la verdad, pero también hay que desechar la falsedad. Y creo que Spurgeon dice: no soy enemigo de nadie. Probablemente, pero lo que con esto yo termino, esto es mío, ¿no? Amamos al prójimo, pero no tenemos que aceptar lo que enseñan cuando están equivocados. Hay que decirles la verdad, que están equivocados.
Sabemos que al final, hermanos, Dios se tiene que glorificar. Pero cuando usted se calla o cuando usted pueda suprimir, Dios no es glorificado. Dios nos ha dado su palabra, nos ha revelado para que Él se glorifique en su iglesia. Y su iglesia debe defenderlo. Vamos a dar gracias. Señor, gracias queremos dar en esta hora. Señor, somos los beneficiarios de una historia rica, de una historia tuya, Señor, que has construido. Hoy hemos escuchado lo que has hecho en la historia, pero fue, Dios, tu voluntad, fue tu tiempo. Después de las tinieblas llegó la luz. Gracias por entregarnos estos 66 libros. Queremos que ya puedan gobernar nuestras vidas, que gobierne tu iglesia, que sea la autoridad máxima. Gracias porque nos has confiado. Y rogamos, Señor, que tú proveas también hombres, Padre, preparados por tu Espíritu Santo, hombres llamados por tu Espíritu, para que le enseñen tal como se les ha confiado. Como Timoteo recibió la instrucción, que podía confiar, que pueda ser útil y que pueda permanecer en ella. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia. Sigue trabajando en medio de nosotros. Necesitamos, Señor, cada vez más de tu palabra hacia nosotros. En nombre de Jesús oramos esto. Amén.